Estimados colegas, ¿cómo están? En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del primer Congreso de Educación en Ciencias Biológicas por la convocatoria para participar con esta presentación. Les cuento un poquito quién soy. Mi nombre es Teresa Inés Legarralde, soy profesora en Ciencias Biológicas, licenciada en Biología, magíster en Educación en Ciencias con mención en Biología y doctora en Ciencias de la Educación. Y actualmente me desempeño como profesora titular de la Cátedra de Biología General de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y como profesora adjunta de la Cátedra de Biología Humana de la Facultad de Psicología, ambas dependientes de la Universidad Nacional de La Plata. También coordino académicamente a la maestría y a la especialización en Educación en Ciencias Exactas y Naturales y soy docente investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Mi producción científica se encuentra centrada en el campo de la enseñanza de la genética y dirijo actualmente un proyecto de investigación que está vinculado a estas temáticas que vamos a trabajar hoy, vinculadas al abordaje de las dimensiones de la diversidad biológica y en particular de la dimensión genética en el área de la educación en ciencias. En el caso del tema que vamos a abordar hoy, son algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes vinculadas a la enseñanza de la genética, un, un campo que desde su origen ha sido fuente de fuertes controversias, de debates, y que ha resultado en una construcción compleja en el tránsito de la disciplina, particularmente porque aborda contenidos que son de difícil comprensión, que son muy complejos y abstractos, y es un área disciplinar que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años y todas esas controversias de las que hablábamos han alcanzado también el ámbito de la educación. Y lo conflictivo, controversial, abstracto y complejo llega a los alumnos de las distintas áreas o campos y también de los distintos niveles de la educación. Eh, Particularmente esa abstracción y complejidad hace que ciertos procesos que nosotros consideramos básicos en el campo de la educación en ciencias, desde algunos procesos muy elementales como la división celular y su implicancia en la formación de los gametos y las características del material genético y cómo se dan las distintas fuentes de variabilidad, deben ser comprendidos de manera adecuada por nuestros estudiantes, y realmente suele ocurrir que eso no pasa. Entonces, la idea de estas reflexiones es pensar a nosotros, en caso nuestro, como profesores que enseñamos biología, de qué manera esas problemáticas que están asociadas a los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los contenidos genéticos influyen en los aprendizajes que logran nuestros estudiantes. Entonces, en función de eso y en conocer esas problemáticas, eh, tomar determinadas decisiones didácticas que a nuestro criterio puedan resultar apropiadas para mejorar la comprensión de ciertos aspectos de la disciplina o de los contenidos que queremos impartir. Entonces, ese carácter controversial del cual hablábamos al principio es un aspecto importante que atraviesa la enseñanza de estos contenidos y que llega hoy a las aulas y se hace presente. Y nos interpelan como docentes y interpelan a la disciplina, a la didáctica de la disciplina, básicamente porque nosotros nos vemos obligados a buscar ciertas respuestas a determinadas preguntas. Entonces yo dejé algunas planteadas aquí, por ejemplo, cuáles son los escenarios que demandan hoy distintos conocimientos, aprendizajes en el campo de la biología y en particular de algunos aspectos vinculados a la continuidad genética de la vida, los aspectos genéticos de esa disciplina. De qué manera podríamos diseñar ciertos espacios didácticos que susciten un saber y también un saber hacer en los estudiantes, atravesado por ese creciente peso conceptual del cual hablábamos, y qué modalidades de propuestas en el aula podríamos incluir pensando
o considerándolas como buenas prácticas para poder desarrollar a partir de estas ciertas perspectivas nuevas que estén vinculadas también para nosotros con el saber enseñar, o con otros modos de enseñar. Entonces, también en relación con esas tres grandes preguntas aparecen otras. Por ejemplo, ¿qué contenidos del campo disciplinar tendríamos que enseñar contextualizados desde su dimensión social? ¿Qué tipos de propuestas didácticas deberíamos diseñar para abordar esos contenidos genéticos y que resulten superadores de las metodologías tradicionales que utilizamos habitualmente en la enseñanza? Y también cuáles serían las secuencias instruccionales más apropiadas como promotoras de cambios cognitivos y que se asocien fuertemente con la alfabetización científica de la ciudadanía. Entonces, pensando en esas cuestiones, algunas preguntas que también surgen en relación con las anteriores eh, y que se sitúan como un problema son, por ejemplo, cuáles son las características de los saberes de los estudiantes universitarios acerca de ciertos conceptos o nociones centrales del campo de la genética y qué problemáticas atraviesan los procesos de aprendizaje y de enseñanza en el área. Porque conociendo eso, probablemente nosotros podamos actuar de manera más situada y contextualizada, considerando esos saberes logrados o no logrados. Y considerando esas problemáticas podemos buscar abordajes alternativos. Y bueno, particularmente el problema en el caso de la enseñanza de la genética es la naturaleza de los contenidos. Ya lo mencionamos al inicio en la introducción. Son muy complejos, son abstractos, tienen un lenguaje muy específico, esa terminología tan concreta que a veces actúa como una barrera que impide ciertos avances o logros en el aprendizaje porque ya la misma terminología bloquea el avance hacia otros saberes. Y el uso de símbolos, que también resulta de una gran abstracción para los estudiantes, especialmente pensando en el ámbito universitario, los estudiantes de los primeros años que se encuentran por primera vez en cátedras como una biología general o una histología, una embriología o alguna otra disciplina de acuerdo a las carreras biológicas que hayan elegido, donde se aborden estas temáticas. Por lo tanto, el mayor problema radica en esos aspectos. Y utilizando una expresión de Mercé Izquierdo, una autora que trabaja mucho en el campo de la didáctica de las ciencias, si consideramos esto, los contenidos de la disciplina pasan a ser una variable respecto a la que debemos tomar decisiones. Es decir, lo pasamos a considerar como un problema para la didáctica de las ciencias o para la didáctica de la disciplina, de la asignatura que estemos dictando. Y desde esta perspectiva nosotros podemos considerar como una manera de mirar el conocimiento científico pensando en esos destinatarios a quienes tenemos que comunicarlo. De esa manera probablemente esa consideración contribuya al desarrollo personal y al logro de sus aprendizajes que se vuelven más duraderos porque están mejor comprendidos o comprendidos de manera adecuada. Eh, entonces, ¿dónde deberíamos centrar el análisis para contextualizar esta situación? Bueno, en algunos contenidos que consideremos centrales de la disciplina, porque eso permite que lo contextualicemos y facilita también el análisis que nosotros queremos hacer de esos procesos complejos que hemos seleccionado para trabajar en el aula con nuestros estudiantes. Entonces puede ser la replicación del ADN y el flujo de la información a partir de él, eh, la distribución aleatoria de los genes, eh, cuando se forman los gametos, y esto obviamente va a estar vinculado con eh, la comprensión del proceso meiótico y su vinculación con las leyes de Mendel. Es decir, esa selección nos va a permitir centrar la mirada en algunos aspectos problemáticos que consideran contenidos que están encadenados unos con otros y que
cuando hay un aspecto o una parte de ese contenido que no se comprende, probablemente bloquee la comprensión de otros o colabore en comprensiones inadecuadas. Entonces, podríamos pensar en el material genético propiamente dicho y su naturaleza, sus características, su estructura, la forma en que se expresa esa información genética y de qué manera se da, por ejemplo, eh, lo que nosotros denominamos continuidad genética de la vida en relación con la expresión y manifestación de esa información genética en la descendencia. Entonces, si lo consideramos desde sus diferentes niveles de organización, podemos tomar ciertas dimensiones y seguir un camino de complejidad desde algo que esté vinculado con la estructura y naturaleza de ese material genético a el papel que juega ese material genético y toda la complejidad que implica en relación con la expresión de esa información genética en los individuos y también con la continuidad genética de la vida. En relación con eso, como les decía hoy, podemos pensarlo en diferentes disciplinas, algunas más centradas en aspectos genéticos, otras más centradas en aspectos más biológicos y que importan a las biologías o a las materias básicas de los primeros años de las carreras de base biológica, o el proceso de gametogénesis, que es tan importante de que se comprenda en muchos aspectos, pero bueno, pensando en de qué manera esto se va a manifestar en la descendencia y cómo esto contribuye o colabora con la formación de individuos que tienen determinados aspectos fenotípicos a partir de sus aspectos genotípicos y esa interacción con el ambiente, las características del desarrollo embrionario. O sea, depende de la disciplina, obviamente el contenido que se seleccione va a estar situado y contextualizado a esa asignatura. Pero lo importante es pensar qué es lo que estamos haciendo en nuestras aulas universitarias, en qué espacios estamos trabajando con alguna mirada renovada o donde incorporamos alguna innovación, una forma diferente de abordar un contenido. Y un ejemplo que me parece que es válido para distintas disciplinas de las que estamos hablando con una base biológica son los contenidos complejos que están vinculados al campo de la genética y que podríamos considerar en ese sentido a la imagen como un referente importante para trabajar estos contenidos porque la imagen constituye parte de los modos de representación habitual del conocimiento científico junto al formato verbal y al matemático simbólico. Pero el uso adecuado de imágenes suficientemente explicativas y utilizándolas de aquellas más simples a otras más complejas puede facilitar la comprensión de los temas si existe una coherencia con la información presentada en el texto. Básicamente porque no existe equivalencia entre palabras e imágenes sobre un determinado contenido o una cierta noción, particularmente porque las palabras y las imágenes no brindan la misma información, no se sustituyen unas a otras. En todo caso, lo que hacen es complementarse. ¿Por qué? Bueno, porque el sentido de las palabras se transforma con las imágenes y a su vez las palabras le confieren significado a las imágenes. Y aquí está, digamos, lo central de esta idea, que es pensar en su importancia, la cual está asociada con un rol fundamental que cumplen en la formación de modelos mentales, particularmente porque colaboran en activar el conocimiento previo de esos individuos sobre el tema y de esa manera favorecer aprendizajes significativos. Y en este sentido es interesante tener en cuenta que existen diferentes canales de procesamiento de la información textual, ya sea leída o escuchada, y la no textual o visual. En esta idea que les quiero dejar, tenemos que pensar que estas representaciones externas son representaciones que se han generado a través de un sistema de signos que pueden ser interpretadas por cualquier persona
que pueda comprender ese sistema de signos, ¿eh? Algo que ha dicho Duval hace mucho, eh, pero que es siempre vigente. Entonces, la idea es pensar en estas cuestiones y pensar en esos canales que nos permiten que esa información llegue y que la comprensión de un contenido sea el adecuado. Por ejemplo, acá pusimos una imagen de cómo, por ejemplo, un individuo reconoce un objeto real, como puede ser esta imagen de la manzana, y cómo ese objeto es reconocido por ciertas áreas del encéfalo, ¿no? Pero esto generalmente se asocia con palabras, que son esos signos que decíamos que deben ser comprendidos e interpretados. Entonces, asociar ese objeto que se observa, que se ve, con un sistema de signos que lo nomina, dándole una palabra, que puede ser leída a través de una palabra escrita, la leemos, o escuchada, es lo que va por diferentes vías de percepción de esa información y de interpretación y permite que se forme esa representación o modelo mental del cual hablábamos anteriormente. Entonces, la palabra manzana cobra significado cuando lo asociamos con la imagen inicial de la manzana. Ahora lo que yo me pregunto y quiero pensar con ustedes es qué pasa con nuestros estudiantes universitarios, especialmente los de los primeros años, cuando les decimos alelo, cuando les decimos otros términos, homocigota, heterocigota, entrecruzamiento, bueno, los términos que ustedes quieran pensar en relación con sus disciplinas. ¿Cuál es la imagen, la representación que tienen de esos términos? Y aquí es donde empieza el conflicto. Cuando no hay una representación mental de ese contenido en particular, empiezan los problemas. Los alumnos pueden decirnos definiciones que por allí han comprendido o inicialmente porque las leyeron y retuvieron mentalmente de modo memorístico, o podemos indagar un poquito más y ver si realmente la comprensión ha sido lograda o es solamente un aprendizaje pasajero, que es lo que ocurre cuando aprenden de memoria ciertas definiciones de ciertos términos. Entonces, la idea de trabajar con imágenes está vinculada con eso, ¿no? Con encontrar el valor del uso de las imágenes y esa complementariedad que tienen con las palabras como sistemas de signos que a veces sirven para la vida cotidiana, pero que en el caso de nuestras disciplinas son muy específicos y también sirven para nominar contenidos muy complejos y muy abstractos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esas imágenes? Lo que tenemos que tener en cuenta es que las imágenes tienen diferentes grados de iconicidad, particularmente hablando de iconicidad como el grado en que una imagen se asemeja a ese objeto real que se está representando, o como lo definen otros autores, el grado de referencialidad que tiene una imagen, o la relación de apariencia entre esa imagen y su referente, que es el objeto real. Entonces, el objeto real es el referente físico y que es el que tiene un mayor nivel de iconicidad. Y cuando nosotros comenzamos a representarlos, bueno, esa iconicidad, de acuerdo a cómo sea esa representación, comienza a disminuir. Y eso ocurre cuando se vuelve más abstracta esa representación. Entonces, por ejemplo, algunas formas de ilustrar y de representar en forma de imágenes es, por ejemplo, a través de fotos, que sería una ilustración muy cercana o con un gran o alto nivel de iconicidad, porque es una foto de ese objeto real, si bien no es el mismo. También lo pueden ser los modelos que tratan de imitar a ese objeto real. O a veces ciertos dibujos figurativos, hacemos un esquema, un dibujo,
que representa a ese objeto y de acuerdo a la abstracción de ese dibujo podemos hablar de dibujos figurativos, que en realidad em, representan más o menos eh, realmente a ese objeto, y otros que se llaman esquemáticos, que se alejan un poco más de la realidad. Y en esos esquemas suele ocurrir que se combinan dibujos figurativos con dibujos esquemáticos, como en este caso, ¿no? Un dibujo figurativo con estos dibujos esquemáticos, y allí se suman otras representaciones más abstractas, como es el caso de ciertos símbolos y signos. Y de acuerdo a la especificidad, complejidad y abstracción de esos signos y de esa simbología, bueno, allí es donde se ve el mayor conflicto en relación con el logro de aprendizajes adecuados. Y después podemos pensar, además de estos dibujos figurativos o esquemáticos, en que podemos encontrarnos en los textos o podemos utilizar dibujos donde se combina lo figurativo y lo esquemático con fotografías, o algunos aspectos donde eso se vuelve un poco más complejo, como en este esquema que pusimos aquí de un libro, en el cual se representan cruzamientos genéticos combinando dibujos figurativos de una semilla, por ejemplo, con representaciones simbólicas ya y terminologías muy específicas. O esto, que son de tipo diagrama, de tipo organigrama, como es el caso de los árboles genealógicos, que obviamente tienen menor iconicidad, se vuelven más alejados en relación con la referencialidad del objeto real. Si nosotros le agregamos, como decíamos, términos muy específicos, bueno, eh, lo que tenemos que asegurarnos es de que esa comprensión en el alumno haya sido lograda y no estén repitiendo memorísticamente estos términos sin haberlos comprendido. Por lo tanto, una de las ideas que queremos dejar acá es, bueno, solamente pensar cómo vamos a ir llevando en una secuencia de clase estas representaciones a nuestros alumnos. Y la idea es llevarlas en esta línea, ¿no? Desde representaciones más cercanas al objeto real a otras más abstractas. Y bueno, acá les agregué, además de esto que estábamos diciendo recién, eh, que lo repetí aquí, eh, otras que también van perdiendo iconicidad, como son las gráficas de diferentes tipos, las fórmulas, las representaciones de vectores, etcétera. Y luego lo más abstracto, lo que tiene mayor abstracción o menor nivel de iconicidad, es la descripción en palabras, lo que está aquí en amarillo, eh, o en fórmulas, ¿no? Pero bueno, en el caso nuestro particularmente solemos recurrir a ciertos signos muy abstractos. Acá puse algunos simples como n, 2n, para representar haploide y diploide, que también resultan términos muy específicos. Y bueno, y cualquier texto que nosotros utilizamos tiene un nivel de abstracción nulo o cero. Esas palabras que representan, como decíamos hoy, alelo, haploide. O sea, es algo que si la persona que está queriendo comprender ese término, no lo asocia con alguna representación o modelo mental adecuado, probablemente lo olvide. Entonces, de allí es que tenemos que tener en cuenta estos aspectos que siempre los consideramos, pero a veces cuando se hacen bien presentes y somos bien conscientes de lo que puede ocurrir con el uso que hacemos habitual de estos términos y de ciertos símbolos que para nosotros resultan de uso a veces diario en nuestras clases, bueno, para los alumnos probablemente a veces sean una fuente de conflicto. Y en la situación de clases virtuales, esto se vuelve más complejo porque falta ese diálogo directo que se establece a veces en un aula, en un laboratorio, etc. Y en particular, esa información que representamos en formato no textual, cuando hablamos de esos signos, ¿eh? que pueden ser palabras
o esas representaciones, o algunos otros tipos de representaciones, ¿no? Como llaves, flechas, signos iguales, etcétera, y representaciones simbólicas o símbolos muy específicos de la disciplina, bueno, son cuestiones que son, o sea, han sido detectadas como la mayor fuente de obstáculos para aprendizajes en el campo de ciertos contenidos vinculados a la genética o a la biología asociada a la continuidad genética de la vida, ¿no? Entonces, estos términos eh, específicos que utilizamos, los símbolos o representaciones simbólicas, como el caso de los que utilizamos en los cruzamientos genéticos, suelen ser muy alejados, muy abstractos para nuestros alumnos y llevan a que realicen a veces ciertas ejercitaciones de manera mecánica, de tipo algorítmica, sin que haya un razonamiento eh, y una comprensión de esa situación o cuestión problemática que se les plantea. Entonces, a veces trabajamos con los cruzamientos genéticos, suponiendo que los alumnos ya tienen internalizado que esos gametos que se combinan en un cruzamiento provienen de un proceso de división meiótico y que esos alumnos comprenden que son los cromosomas homólogos y que comprenden que es el intercruzamiento y que en esos cromosomas hay una serie de segmentos o genes que tienen variantes y llamamos alelos. Todo eso lo damos por supuesto y nosotros a su vez suponemos que ellos lo han comprendido y que saben que eso que estamos representando con una letra A mayúscula y otra A minúscula son alelos o variantes de un gen y que esos alelos están situados sobre determinados cromosomas y que en realidad en ese damero solamente estamos representando a ese alelo con esa letra. Entonces, eso lo damos como naturalmente, por supuesto, particularmente porque estamos acostumbrados a trabajar con eso en nuestras clases de manera habitual. Entonces, la idea es preguntarnos cómo trabajar con esas imágenes y con esos referentes que tienen distintos grados de iconicidad en nuestras clases y utilizarlos de una manera diferente a lo que hacemos tradicionalmente en nuestras aulas. Una de las ideas es que podamos orientar las actividades de aula hacia el análisis de datos, la emisión de hipótesis explicativas, y para eso necesitamos que esos problemas de lo que hablábamos recién sean comprendidos adecuadamente. Entonces, a lo mejor, en lugar de plantear problemas de tipo cerrados, como los que se llaman causa-efecto, que es cuando se plantea un determinado genotipo, eh, encontrar la descendencia, realizar el cruzamiento, hacer problemas de otro tipo, más de tipo abierto o de efecto causa, que se llaman también, que nos permitan ir hacia atrás eh, y plantearlo de manera más general, más abarcativa, de manera que el análisis sea global, que permita pensar hacia atrás eh, dado unas determinadas características de los individuos, cómo sería el genotipo, porque es un ejercicio que es más que interesante eh, presentarlo tal vez como primeras alternativas para trabajar con los cruzamientos genéticos y posteriormente incorporar el resto que lleva asociada la terminología y la simbología particularmente específica. Eh, Particularmente porque hay muchos autores que coinciden en que conducen a la búsqueda de modelos más predictivos y que favorecen esos aprendizajes significativos de los cuales estábamos hablando. También se podría pensar en reemplazar directamente los enunciados de esos problemas que ya estamos diciendo que habría que plantearlos de modo abierto. Bueno, los podríamos repensar y eh, presentarlos a nuestros alumnos en forma de imágenes, en lugar de enunciados, con algún tipo de referencia, pero que se trabajen con imágenes explicativas, como decíamos hoy, con un grado de iconicidad que sea alto, o sea, que acerque al alumno a ese objeto real o físico,
y luego incorporar los signos, aquellas palabras específicas que necesitamos que nuestros alumnos incorporen, y los símbolos. Entonces, esa sería una manera más amigable de poder acercar a aquellos estudiantes que se acercan por primera vez a estos contenidos, eh, asegurándonos en cierta forma de que la aproximación al contenido se va dando de una manera más natural, les diría, más amigable para ellos, porque se va incorporando de forma gradual ese contenido en forma de representación más abstracta. Eh, Otra idea es insistir en esto que les decía recién, en complementar el uso de esos símbolos eh, que utilizamos para representar los alelos de un gen con esquemas de los cromosomas, con los alelos respectivos. O sea, en lugar de incorporar directamente los símbolos, bueno, dejarlos para otro momento, unas clases posteriores, y utilizar esquemas de los cromosomas donde estén representados o pintados de color esos sitios. Que esto se suele hacer, se suele encontrar en los textos, pero a lo mejor si nosotros lo, lo pautamos en un grupo docente y lo hacemos todos de ese modo, utilizando primero los esquemas, algo que nos lleva más tiempo probablemente, ¿no? Y luego directamente reemplazar esos esquemas de los cromosomas, donde se sitúan esos alelos en determinados sitios. Bueno, si luego los representamos directamente por los símbolos, probablemente sea diferente. Y otra idea en relación con esto es que deberíamos hallar un complemento al cuadro o damero de Punnett, que colabore con esta resolución de problemas de una manera más razonada, como decíamos recién. Entonces, este damero, si lo reemplazáramos por los dibujos de los cromosomas, si bien sería engorroso, eh, tal vez colaboraría, o al menos trabajarlo cuando trabajamos con las primeras leyes de Mendel, y esto hacerlo ya, la incorporación del uso de los símbolos, ya en segunda ley, que es más complejo dibujar los cromosomas. Bueno, son algunas ideas, ¿no? Como para no perder estas ideas generales de las cuales hablábamos, de que los alumnos no pierdan la dimensión física de qué es lo que está representando esa letra o símbolo. Así que bueno, eso serían algunas ideas. Mm, La otra es combinar algunas imágenes que tienen dibujos figurativos o fotografías, ¿eh? Con representaciones de esos cromosomas, con sus alelos, y combinarlo. eh, Insisto, nos llevaría más tiempo, pero a lo mejor dedicando una clase más eh, previa a luego pasar al trabajo puramente simbólico, seguramente favorecería aprendizajes en los estudiantes. Y bueno, una idea vinculada con eso es incorporar la teoría cromosómica de la herencia en las secuencias didácticas, porque de esa manera se formaría a nuestro estudiante una mirada sí, les diría una mirada global o integral y articulada de los diferentes procesos que hemos mencionado, eh, y que a veces encontramos por investigaciones que hemos realizado que eh, los alumnos no relacionan. Por ejemplo, la duplicación del ADN, la meiosis, la formación de los gametos y los patrones hereditarios. Entonces, recurrir a esa teoría cromosómica de la herencia en determinadas secuencias didácticas vinculadas a estos contenidos aportaría probablemente a esa visión integral de la que hablábamos, ¿no? Como para que puedan comprender que cuando hacemos un damero de Punnett o cualquier otro cruzamiento genético, en realidad lo que está ocurriendo es que venimos desde la replicación del ADN, el proceso de meiosis, y estos alelos que estamos combinando están presentes en los gametos. Son ideas que a veces pensamos que nuestros alumnos tienen y que cuando indagamos un poquito nos damos cuenta que las tienen totalmente descontextualizadas y las han aprendido por separado. Y por lo tanto aprenderlas por separado y no encontrarles la vinculación, básicamente no ha colaborado demasiado a la comprensión de estos procesos tan complejos. Así que bueno,
Esa es una idea interesante para poder trabajar y pensar. Después, bueno, el trabajo con diversas tipologías representacionales, eso también es interesante porque facilita la interpretación de los contenidos y el hecho de ofrecer a los estudiantes ciertas posibilidades de convertir una representación que está en formato textual o simbólico a otra no textual o icónica, y al revés, es muy rico en el sentido de esto que decíamos de buscar aportes a sus aprendizajes. Por ejemplo, en una de las investigaciones que hemos realizado, preguntábamos a estudiantes del profesorado de ciencias biológicas, algunos avanzados y otros noveles, quisieran representar el significado de las letras B mayúscula y B minúscula, colocando las letras en un esquema de los correspondientes cromosomas, qué dibujo debería ser, ¿no? Luego mostrarles un cruzamiento genético. Entonces, ¿cómo se representarían en un cromosoma? Entonces, aparecieron dibujos, esquemas, representaciones de diferente tipo. Por ejemplo, lo esperado es que estudiantes de diferentes años del profesorado realicen esquemas de este tipo, ¿no? Eh, donde representan los alelos de un gen en un determinado sitio y demás. Ya sea, en algunos casos aparecían esquemas de cromosomas sin duplicar, en otros duplicados, pero eran esquemas correctos o adecuados. Pero también encontramos esquemas de este tipo, donde los dos alelos estaban ubicados en el mismo cromosoma, uno en cada brazo, otros de este tipo, un cromosoma duplicado, en uno estaba el alelo dominante y en otro el recesivo, otros en un brazo directamente de un cromosoma duplicado y en el otro están lo mismo, representando a esas dos letras, ¿no? O esos dos alelos. Una cromátide sería una y otra. Bueno, hubo varios esquemas diferentes que obviamente eh, llaman la atención en relación a cuál es el concepto que tiene ese estudiante de lo que son los cromosomas homólogos, de lo que es un alelo dominante y uno recesivo, y de esta representación simbólica de la cual hablábamos. Entonces, pensar en algunas cuestiones que parecen demasiado elementales no está de más, porque evidentemente aparecen cuando investigamos un poquito este tipo de cuestiones y en porcentajes bastante llamativos. Entonces, esa sería una idea a tener en cuenta para pensar por qué deberíamos trabajar con imágenes primero, eh, incorporar esos problemas abiertos y luego recién incorporar la simbolización. Otra cuestión es que podríamos sustituir el tratamiento tradicional que está basado en cobayos, en el color de ojo de las moscas, en caballos palominos, en los frijoles, en plantas, en flores de boca de dragón o de Diego de noche, por otros temas más cercanos a los alumnos. Si bien habitualmente suele hacerse, también se usan estos ejemplos tan tradicionales y a veces son como el caballito de batalla que utilizamos habitualmente y que además los estudiantes lo encuentran en todos los textos de estudio. Entonces pensar en otras formas de acercarnos, eh, ejemplos que utilizamos habitualmente, pero a lo mejor comenzar por estas características más cercanas al alumno, como pueden ser algún rasgo fenotípico de la especie humana, y hacer los cruzamientos con imágenes, como decíamos recién, o observando el patrón familiar y demás, podría colaborar en estos aprendizajes y luego sí incorporar eh, estos aspectos más abstractos donde ya empezamos a representar en forma de dibujos figurativos o ya no dibujos figurativos, sino dibujos esquemáticos a los cromosomas con los alelos ubicados en determinados sitios, que acá los marcaba con unas estrellitas en amarillo porque a veces solemos poner los cromosomas en diferentes colores y no situar específicamente el alelo
y bueno, a lo mejor aparece la confusión en el estudiante de pensar que un cromosoma de un color y un cromosoma de otro es lo que se representa como letras, que es lo que aparecía en esas imágenes que les mostraba de los estudiantes del profesorado. Y si los hiciéramos, ese tipo de ejercicio lo hiciéramos, creo, en cualquier estudiante que ha cursado materias biológicas, probablemente encontraríamos patrones similares. Porque también lo hemos hecho con alumnos de institutos donde se estudian también carreras biológicas y nos ha dado resultados de ese tipo. Así que bueno, la idea es no perder estas nociones específicas y concretas, pero muy abstractas para el estudiantado. Así que bueno, pensando en cómo aportar al logro de aprendizajes adecuados, bueno, la idea es eh, aportar a esta realidad que se nos presenta, eh, dando algunas respuestas a estas preguntas que nos hemos planteado y que aparecen como problemáticas en la enseñanza superior, y tomar esas ideas para crear ciertos diseños de nuestras situaciones de aula que sean innovadores o que vayan por otro camino. eh, y bueno, eso está vinculado con alguna mirada introspectiva que podamos realizar, y cuando encontramos algún factor eh, que vemos que no está siendo el logro que nosotros esperamos en nuestros estudiantes, bueno, ver si podemos cambiar la dirección de nuestra práctica docente y usar otra alternativa de trabajo para observar los resultados en nuestros estudiantes. En general, la idea siempre está vinculada a esa idea de conocimiento o mirada integral, global, que permita tejer una trama donde se articulen los distintos principios estructurantes de la disciplina, y que, bueno, nosotros podamos aportar realizando ciertas prácticas diferentes a ese entramado que esperamos que se formen nuestros estudiantes cuando logran aprendizajes integrales. Entonces, bueno, mirando esas formas de aprender que tienen nuestros alumnos, bueno, tal vez buscar otras formas de enseñar. Eso nos pone a nosotros en una situación de miradas introspectivas, como decía hoy, metarreflexiva, que considera esos aspectos que atraviesan las aulas y nos permiten desarrollar nuestra creatividad buscando otros caminos. Así que bueno, el principal mensaje que quiero dejar a partir de estas reflexiones, eh, seguramente algunos de ustedes se van a encontrar identificados con cosas que pasan en el aula y a lo mejor con situaciones que buscan ya ustedes como alternativas. Bueno, el mensaje es esto, ¿no? Saber mirar qué es lo que pasa en el aula y tomar decisiones en ese sentido. Y esas decisiones pueden ser un pequeño cambio en nuestra forma de dictar ese contenido, y que a lo mejor nos puede llevar por otros tipos de camino. Pero lo cierto es que a veces para realizar este tipo de trabajo eh, necesitamos por ahí discutir en nuestros grupos docentes, pensar estrategias distintas, o a veces desarrollar algún tipo de material didáctico nuevo que no hemos estado utilizando. Y bueno, para eso necesitamos de un trabajo colectivo, un trabajo colaborativo que nos permita diseñar esas estrategias diferentes de trabajo, y desarrollar materiales didácticos alternativos y luego llevarlos al aula. Y esa validación en el aula nos va a permitir observar los resultados y seguir trabajando en esa línea, o buscarle alternativas diferentes porque no nos dieron resultado. Entonces, eso nos va a enriquecer, eh, particularmente porque también nosotros vamos a lograr aprendizajes diferentes en relación con el saber enseñar, de lo que hablábamos hoy, y de las buenas prácticas. Pero bueno, eh,
estas situaciones permiten que pongamos una mirada en nuestras prácticas en el aula y que en función de esas miradas que hagamos y de lo que ocurre en nuestros estudiantes podamos tomar esas decisiones de tipo didáctico, ¿no? De por qué camino queremos ir. Si queremos seguir en ese camino que vemos que ocasiona o que es fuente de conflicto para nuestros estudiantes, o queremos probar con alguna alternativa para ver si los resultados mejoran. Así que bueno, mi idea era reflexionar junto a ustedes sobre algunas situaciones que nos pasan habitualmente en las aulas, que ocurren y con las que nos encontramos. Y bueno, eh, pensar juntos algunos caminos alternativos, en coincidencia con, seguramente con muchos de ustedes que a lo mejor toman caminos de este tipo, pero bueno, compartirlo, dejar pensando a aquellos que nunca se lo habían planteado, eh, porque generalmente cuando sabemos qué está ocurriendo con nuestros alumnos en relación con ese contenido que les estamos acercando, podemos tomar algún camino diferente que a lo mejor nos sorprende en cuanto a los resultados. Así que bueno, eh, los dejo pensando, eh, les agradezco la atención y agradezco nuevamente a la organización del Congreso. Muchas gracias.